Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Biología de 11, Bachiller en Ciencia. El día de hoy voy a explicar el tema acerca de cómo se da la clasificación de los organismos según su reproducción. Y también explicarle algo de los nombres científicos. ¿A qué se deriva que todos los seres vivos tengan un nombre científico? ¿Y por qué se da esto? ¿Y cómo se da la nomenclatura? Bueno, esa es la clase del día de hoy. Espero que ustedes presten atención a la siguiente diapositiva. Clasificación de los seres vivos según el tipo de reproducción y los usos de los nombres científicos. Siempre nosotros hemos dicho, bueno, según la taxonomía moderna, los individuos están, o los seres vivos están clasificados en 5 reinos, ¿verdad? Reino monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal y el reino animal. Son los 5 grandes reinos que existen. Que después se añadió una clasificación de los dominios, que hay 3 dominios: el dominio Eukarya, que tiene que ver con todos los eucariotas; el dominio Eubacteria, que tiene que ver con las bacterias, algas verdes azules, cianobacteria; y el dominio Arquea, que son las arqueobacterias que viven en ambientes inhóspitos, ambientes donde ustedes consideran que, ustedes piensan que no hay seres vivos y hay. Entonces son los 3 dominios. Pero dentro de esos dominios están los 5 reinos. Y dentro de esos 5 reinos están entonces clasificados los seres vivos. Y que, por ejemplo, el reino animal o el reino vegetal, todas las especies están clasificados, hay diferentes nomenclaturas que se utiliza, pero en este caso se utiliza una característica especial para clasificarlo a ellos, y es según el tipo de reproducción. Los seres vivos se reproducen asexual y sexualmente. Y la reproducción asexual es aquella que no requiere la unión de gametos para que el organismo se divida. Y la reproducción asexual, un solo organismo da lugar a otros seres vivos genéticamente idénticos al progenitor mediante divisiones por mitosis. La mitosis es el proceso en el cual se dividen los núcleos de la célula y se duplica su material genético creando un nuevo organismo. Ya ese proceso de división celular lo he explicado en 10º biología. Ahí ocurre lo que es la mitosis y la meiosis. Le he explicado anteriormente que la mitosis tiene que ver con todas las células del cuerpo, excepto las células germinales, masculinas y femeninas. Entonces, la reproducción asexual, hay una diversidad de organismos que se reproducen asexualmente según unos reinos. En el reino monera, en el reino fungi, en el reino protista, en el reino vegetal, la reproducción asexual. Y también hay en el reino animal. Así que en los 5 reinos podemos identificar el proceso de reproducción asexual dentro de los organismos. Hay diferentes formas de reproducción asexual. Por ejemplo, en las bacterias podemos encontrar que encontramos la bipartición. Y también podemos decir que, bueno, que la mitosis es parte de la reproducción asexual dentro de los organismos unicelulares. Pero también podemos encontrar que hay organismos que se reproducen asexualmente por gemación. Ya estos organismos, como las hidras de agua dulce, se reproducen asexualmente por este método que se llama gemación. Y también la espolulación, que es otra forma de reproducción asexual que ocurre dentro del organismo. Entonces, aquí dentro de los organismos de la multiplicación vegetativa, que se llama el reino vegetal, también hay forma de reproducción asexual. Y esta reproducción que ustedes ven aquí de las plantas es una de las formas de reproducción asexual, por estaca. Entonces, esos organismos no necesitan un progenitor, necesitan 2 progenitores, necesitan solamente un progenitor para
que se forme un individuo adulto. Entonces, en la reproducción sexual es el proceso donde se crea un nuevo organismo descendiente a partir de combinación material genético de dos organismos con material genético similar, comenzando con un proceso que se denomina meiosis, que es un tipo especializado de división celular, el cual se produce en organismos eucariotas. Entonces, según la división celular tenemos mitosis y meiosis, y en las células germinales masculinas y femeninas ocurre entonces la meiosis, que hay dos meiosis, la meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces, este proceso empieza con la reproducción sexual porque ocurre en estas dos células. Entonces, los seres vivos que se reproducen sexualmente, al final van a tener una descendencia variable. Hay una variabilidad genética. El nuevo individuo no va a ser idéntico al progenitor, porque el nuevo individuo solamente está aportando una cantidad X de cromosomas, sin embargo el otro individuo está aportando otra cantidad X de cromosomas. En este caso, el macho aporta una cantidad de cromosomas y la hembra aporta una cantidad de cromosomas. Eso permite a que haya una variabilidad genética de los individuos. Por eso que todos los seres humanos nosotros no somos idénticos, porque hay una variabilidad. Los cromosomas que del padre y de la madre son diferentes. La información genética que se encuentra en esos cromosomas es diferente. Los genes que nosotros tenemos son diferentes de nosotros mismos. Parece que los genes determinan las características de los individuos. La altura, la estatura, el color, tamaño, forma, todo lo determina los genes. Entonces, por eso tiene que haber variabilidad genética. Usted no va a encontrar esa variabilidad genética en las bacterias. ¿Por qué? Porque ellas se dividen por fisión binaria y el nuevo individuo va a ser idéntico a la madre o al progenitor. Ahí no hay reproducción sexual, no hay variabilidad genética, no hay intercambio del material genético entre ellas, porque el material genético es único en ella y el nuevo individuo lo va a obtener idéntico, porque no hubo reproducción sexual. Sin embargo, los organismos que se reproducen sexualmente descienden de la combinación del material genético del macho y la hembra, o de las células masculinas y las células femeninas. Entonces, los procesos y una de las características que se utilizan para la clasificación de los seres vivos, tenemos lo que es el tipo de reproducción. Entonces, dependiendo del tipo de reproducción, entonces podemos clasificar a los seres vivos. En el mundo solamente hay dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. No hay otro tipo de reproducción. De que hay formas de reproducción sexual, de reproducción asexual, sí las hay, según el organismo o los seres vivos que estamos estudiando. Pero dentro de la reproducción sexual, nada más hay una, que es la fecundación de un espermatozoide hacia un óvulo. Para de contar. De que hay organismos que la fecundación sea externa o interna, eso no importa, pero eso de todas maneras es un tipo, una forma de reproducción sexual. De que se fecunde el óvulo dentro del organismo fuera, eso no me determina de que no va a haber variabilidad genética, sí la hay, porque sigue siendo reproducción sexual. Entonces, cuando hay una clasificación de los seres vivos hasta llegar al final, en que vamos a tener una especie que es ya la base de la clasificación de todos los seres vivos, por eso es que empiezan con el dominio, después viene el reino, después viene la división, después viene clase, orden, viene por último género y especie. Entonces, todos los seres vivos que conocemos hoy en día tienen un nombre científico. Pero ¿por qué se inventó ese nombre científico? Porque todos los seres vivos en diferentes partes
o lugares nos encontremos, le tienen un nombre diferente, un nombre en común. Aquí le podemos llamar perro doméstico, un perro, pero en otros países le puede decir otro nombre. Le ponen un nombre vulgar o un nombre común. Igual pasa también con el gato. El gato le puede decir gato aquí, pero en otros países le tienen otro nombre. Entonces, para que no hubiera esa confusión, se le inventó un nombre científico a todos los seres vivos. Igual, el nombre científico que tiene para perros es universalmente utilizado en todos los países del mundo. Sigue siendo el mismo, no cambia. El nombre científico, el género y la de ese, pero es un idioma que se llama latín. El latín es un idioma que muy poco se utiliza. Se utilizaba en el tiempo de antes. Ya ahora mismo usted saben cuántos idiomas hay, y el latín es uno de los pocos idiomas que se hablaba en la antigüedad. Y por eso entonces, cada vez que se descubre un nuevo individuo o una nueva especie, se le tiene que dar un nombre científico. Entonces los investigadores empiezan a darle nombre científico a cada uno de ellos. El nombre científico de esas especies no pueden ser iguales. No pueden ser iguales porque entonces habría confusión en ellos. La utilización de los nombres científicos se usan para designar la cantidad de vegetales, animales que existen, ¿verdad? Son usuales dos tipos de nombres, el vulgar y el científico. El vulgar es que nosotros le llamamos acá. Entonces nosotros podemos decir que el perro, le decimos perro normal, porque ese es el nombre vulgar del perro, pero el nombre científico del perro es Canis familiaris. Los nombres vulgares, vernáculos o locales son los que emplea la gente cotidianamente y pueden variar según el idioma, la localidad, la costumbre, etcétera, pero en algunas ocasiones causan muchas confusiones. Por eso es que es importante usar el nombre científico de esas especies. Por ejemplo, la papa también se conoce como patata. Mira, la papa se conoce como patata, en otros lados le dicen cacahuate y así sucesivamente. Entonces, los animales como el puma se identifica también como león de la montaña y al cerdo como el cochino, puerco, marrano. Entonces, acá la llamamos cerdo, se llama cerdo, pero en otros lo que dicen cochino, puerco, marrano, y es el mismo. Entonces, son los nombres vulgares o locales, pero cada uno de ellos tiene un nombre científico para poder identificarlo en diferentes partes del mundo. Los científicos no pueden utilizar los nombres vulgares para hacer los reportes de sus investigaciones, pues no lo entendería en todo el mundo. Por esta razón fue necesario designar a las plantas animales con un nombre científico que permite reconocerlos universalmente, ya que estos nombres es igual en todo el mundo. Es lo que yo le había dicho anteriormente. Toda investigación científica que usted vaya a realizar, futuros biólogos, futuros investigadores, usted tiene que utilizar. Usted no puede decir, bueno, dentro de mi reporte hay un puma tal. No, usted tiene que ponerle el nombre científico de ese animal, no llamarlo como puma, sino ponerle el nombre científico real de él. Si su investigación tiene que ver con los coyotes, usted está investigando los coyotes, está investigando cómo ellos se están propagando, cómo ellos se reproducen, usted no puede decir en su investigación que está haciendo que usted está investigando todas esas características del coyote. Usted no puede utilizar la palabra coyote allí, porque entonces no entendería en otros países qué es coyote para ellos, porque ellos le llaman coyote a otro animal o qué sé yo, o no existe. Entonces, se tiene que utilizar entonces el nombre científico Canis latra, que es el nombre científico de él. Y cada vez que usted vaya a utilizar el nombre de él, entonces usted tiene que poner, bueno, dentro de la localidad tal, estoy estudiando el Canis latra. Ya todo el mundo sabe que estamos hablando de animal, o sea, nosotros lo conocemos como coyote. Entonces, por eso es importante los nombres científicos dentro de las investigaciones. Usted puede buscar investigaciones de la fauna de Panamá o de la flora de Panamá. Usted se va a encontrar que todos los árboles que existen o que han sido descubiertos hasta hoy en día tienen un nombre científico. Igual flora y fauna. Entonces, eso lo hacen para que ustedes cuando se vaya a hacer en un momento una investigación, no entren en una confusión y que esa investigación tenga validez.
Porque acuérdense que todas las investigaciones, usted puede hacer una investigación, pero si usted comete un error, entonces esa investigación no tiene validez. Porque hay personas que han pasado toda la vida estudiando, investigando los diferentes comportamientos de esos, de los animales y también de las plantas, y eso, y ellos ya conocen sobre el tema. Aquí tenemos entonces la utilización, el ejemplo de la utilización de estos nombres científicos. Miren, todos estos que están aquí, Lycan, el género Lycon, el género Vulpes, Canis, todos ellos pertenecen a una misma familia, pero no, o una misma clase, pero no son de la misma especie, las especies cambian. Por ejemplo, el perro y el lobo son animales muy parecidos entre sí y se agrupan en género Canis. Por eso le decía, perro y lobo son casi idénticos, pero ellos se agrupan en género Canis. Pero cada uno es una especie distinta. Es decir, esta es la primera parte del nombre científico, o sea que el nombre científico se identifica con el género. En este caso, el perro doméstico, el coyote, el lobo gris, el lobo rojo, ellos entonces tienen el mismo género que se llama Canis. Con el segundo nombre se identifica la especie a la cual pertenece. Ejemplo, Canis rufus. Entonces estamos hablando del lobo rojo. Entonces cuando hablamos de Canis rufus, entonces estamos hablando del lobo rojo identificando esa especie. Bueno, la especie del lobo rojo. De esta forma, en el caso del perro, su nombre científico completo es Canis familiaris. Y en el caso del lobo es Canis lupus. Por lo anterior se deduce que el perro y el lobo pertenecen al mismo género, pero no a la misma especie. Claro que sí, porque y perteneciendo al mismo género, entonces ellos pueden reproducirse ellos pueden reproducirse entre ellos. Y ustedes saben que ha habido esta forma de cruzamiento entre el lobo y el perro y coyote y el perro, porque ellos comparten el mismo género, pero no la misma especie. Puede haber un entrecruzamiento entre ellos porque hay cierta similitud y además pertenecen al mismo género. Entonces, el género Canis, aquí tenemos el Canis rufus, lobo rojo, Canis latran, el coyote, Canis lupus, lobo gris, lobo normal, y el Canis familiaris, que es el perro. Sin embargo, si le vamos a la otra clasificación que está arriba, ustedes van a ver que el Vulpes lagopus y Vulpes cerda son son tres géneros distintos, ya no es Canis, y son parecidos a los lobos. Son parecidos a los lobos. Entonces, ellos pertenecen al género Vulpes. Y aquí tenemos el Lycon pictus, que es la hiena, que le dicen hiena, y se parece también al perro. Usted una hiena tiene cierto parecido a un perro, pero es otro género distinto. Este Lycon pictus, género distinto. Al vulpe y el Canis rufus son géneros distintos, pero todos ellos pertenecen a una misma familia. Entonces, por eso que ahí ve usted un cuadro, ellos comparten la misma familia. Estos vulpes son los llamamos los zorros. Tenemos el zorro del Ártico, zorro del desierto, son zorros. Entonces, esos zorros tienen cierta similitud a los perros o a los lobos, pero ellos no comparten el mismo género.
Usted no puede cruzar un género Canis con el género Vulpes, porque son dos géneros distintos. No puede haber un cruzamiento entre ellos. E igual también con el Lycon pictus, que es la hiena, porque son géneros distintos. Lo único que comparten ellos es que ellos tienen una familia en común. Todos ellos pertenecen a la familia. Por eso es que es lo importante de la clasificación biológica de los seres vivos. Cuando hablamos de la clasificación biológica de los seres vivos, tienen que ver con qué familia comparte. Y si ustedes ven, ahí están las imágenes de todos estos zorros y con todos estos perros que están aquí, lobos y coyotes, casi tienden a ser parecidos entre ellos, pero no son iguales. Son hasta géneros distintos entre ellos. Profe, una pregunta. Uh-huh. El perro lobo que a veces compra Ustedes la dicen gente, acá, tiene en su casa. ajá, eh, perro lobo. a- eh, ese es el perro ese que es como un lobo que tienen en las casas, que tiene disque un ojo chocolate y el otro azul. Eso forma parte del, también como un perro de De casa. doméstico. Sí, Ajá. canis familiares. Simple y sencillo que dentro de ese canis familiares hay razas. Entonces, las razas tienen que ver, y siguen siendo canis familiares, pero las razas, voy a repito, pueda que se derivó de una mezcla entre el lobo y un perro, o una mezcla entre el lobo y un coyote, por decirte, porque ellos comparten el mismo género. Entonces derivó una raza distinta. Las razas de perros, que sí, que yo no creo que hay más de 30 o 40 razas que conocemos hoy en día de perros, todos pertenecen todos son canis familiares, los encierran dentro de ese grupo. El perro lobo que tú me estás diciendo, a veces muchas personas le dicen perro lobo es al coyote, el que ustedes escuchan ladrando por ahí en la madrugada, en la noche, que ustedes van vayan para allá para el área de ahí un poco boscoso, ustedes lo van a escuchar aullando en la noche y en la mañanita. Entonces ese es el coyote, el canis latra, por eso dicen latra, por su ladrido. La raza de perros sí tienen todo que ver con el cruzamiento que realizan de esas razas. Por eso le decía que es importante conocer de los géneros de esas especies o los géneros de especies en particulares. Si podemos ver los gatos ustedes los tienen en casa, son gatos domésticos. El gato, el puma, el tigre, todos ellos son felinos. Félix con color, el gato, no me acuerdo el nombre científico, el puma también tiene otro nombre, y todos ellos son felinos. Y o sea que ellos pertenecen a la misma familia. Entonces ahí pueden ir derivando las especies o géneros diferentes. Y es así también sucede en las plantas. Hay géneros que, o familias de, por eso la familia de las plantas, eh, puede que esté un grupo de plantas dentro de esa familia, puede que solamente haya unos cuantos géneros en esa familia o unas cuantas especies en ese género. El género y la especie son lo que conocemos como categorías taxonómicas, es el final de la categoría que se le nombra un nombre científico a las especies. Al reunirse un conjunto de géneros con peculiaridades comunes entre los que existe un parentesco evolutivo, es lo que le dije hace un rato, se forma la siguiente categoría taxonómica llamada familia. Yo por eso le decía aquí, todos estos, todos estos géneros, Lycon, Lycon, Vulpes y Canis, todos estos géneros pertenecen a una familia. La familia se reúne y forma un orden. Imagínense, la cantidad de familias entonces forma un orden y los órdenes forman una clase. Y después de la clase viene la división y por último termina entonces en el reino. En el caso de los vegetales, las clases se agrupan y forman divisiones en lo referente a la clasificación taxonómica de animales.
la que agrupa en las clases recibe el nombre de rama. O sea, la clase, la agrupación de clase forma lo que se llama una rama o una división, siendo el mismo. O también muchos investigadores le llaman filo, sigue siendo el mismo. Finalmente, la rama de las divisiones, los filum, se agrupa en la categoría taxonómica más amplia que es todo el reino. Si yo tengo un ser vivo que pertenece al reino animal, yo tengo que ver, ejemplo, vamos con el perro. Bueno, el perro pertenece al reino animal, pertenecen al filo cordado. ¿Por qué? Porque tienen vértebras. Ajá, y voy dividiendo. Ajá, después del filo vienen orden. No me acuerdo del orden, pero sí me acuerdo de la clase Mammalia. ¿Por qué? Porque tienen mamas. De ahí viene la familia de los lobos, los perros y los canis, lupus, los vulpes, el laicon pertenecen la misma familia. Y ahí sí voy subdividiendo hasta que al final voy a tener una especie. Y la especie entonces es la que se nombra, el género de especie es que se nombra al final el individuo a la cual nosotros conocemos hoy en día. Dentro de las plantas, dentro de la planta hay una división. Imagínense que dentro de la planta hay una división que se forman, creo que es en la clase, en la clase podemos encontrar que hay dicotiledóneas y monocotiledóneas. Dependiendo del tipo de semilla, imagínense, así mismo se clasifica las plantas. Y así mismo pasan los animales también en la clasificación. Ustedes pueden buscarse un ejemplo, quiero ver las categorías taxonómicas del gato y del perro, ustedes ahí van a encontrar todas las categorías de las que le acabo de decir. Los gatos y los perros, las vacas, los elefantes, todos ellos pertenecen a la misma clase, que son mamíferos. Entonces, como son mamíferos, los agrupo todos en un solo, pero después los voy a ir distribuyendo. Por eso es que la categoría taxonómica es importante conocerla para que usted tenga conocimiento de dónde puede provenir un individuo. Porque siempre los seres vivos tienen un ancestro en común y ese ancestro en común es donde provieron todos ellos. Es lo que llamamos en la biología evolutiva, se llama evolución. Igual pasa en el hombre. Nosotros los seres humanos tenemos nuestro nombre científico. ¿Cuál es el nombre científico? Homo sapiens, ¿verdad? O sea, somos género Homo y especie sapiens. Nuestra especie es única. Sapien, ¿por qué? Viene de, acuérdense que es en latín, sabiduría, entendimiento, todo lo que viene que es inteligencia. Nosotros somos seres inteligentes. Entonces, así mismo usted podemos encontrar que dentro de los chimpancés, gorilas y monos, nosotros podemos compartir un ancestro en común. Y según la biología y la evolución, sí comportamos un ancestro en común. Porque podemos estar seguros de que ellos son un poco similares a nosotros. Y si usted agarra un chimpancé, usted lo puede educar, usted va a ver que el comportamiento un poco va adquiriendo, usted va a quedarse con la boca abierta por el comportamiento que él vaya tomando. Porque los chimpancés tienen alrededor de un 98%, comparte el ADN de ellos con nosotros, un 98%. O sea que un 2% solamente no compartimos con los chimpancés. O sea, somos organismos superiores a ellos por un 2%. Imagínense que los chimpancés tuvieran el mismo ADN que nosotros, los inteligentes que fueran esos seres vivos o esos organismos. Y asimismo también ocurre en otras especies, según la similitud y el estudio del ADN que se le realiza, asimismo podemos categorizarlo en una familia o un orden. Bueno, este cuadro es lo que le dije, lo estaba explicando hace un rato. Tenemos los dominios. Aquí vamos a explicar una categoría completa, un dominio solamente, no vamos a elegir los 3 dominios. El dominio eucariota o el dominio eucaria, en el reino animal, animalia. En el reino animalia tenemos la división o filum o división, filo, rama, cordados. ¿Por qué cordados? Cordados porque ellos tienen vértebra, una vértebra central. Clase mamífero, tiene mamas. Orden carnívoro, familia felino, género Felis, especie Felicatus. Este es un gato.
Entonces, mire usted, eh, hasta dónde pone la taxonomía completa de ese gato. Sin embargo, si yo pongo el perro aquí y yo quiero clasificarlo, bueno, pertenece al mismo dominio eucariota, el reino pertenece al animal, el filo división, el perro también es cordado, también compartimos la misma clase, mamífero, también comparten el mismo orden, carnívoro, ahí cambia. Ya la familia del perro no es felino. Aquí, creo que caninos, yo no me acuerdo caninos porque tienen a unos caninos porque son los dientes que tienen, ¿no? Creo que la familia es caninos, si no me equivoco. Y entonces viene el género, viene canis y la especie Canis familiaris. Y así podemos también clasificar otro organismo. Vamos a clasificar Apis mellifera. Apis mellifera creo que es eh, le dicen la pomesa, ustedes lo conocen los nombres, o amante religiosa. También entra dentro el mismo grupo. Apis mellifera, no, Apis mellifera es la abeja, ya me acordé de la abeja común. Entonces, te ve la abeja, comparten el mismo dominio, mismo reino, pero ya el filo empieza a diferenciar, porque ya son artrópodos, ya no tienen cordado. Tiene la clase insecta o insectos, orden Hymenoptera, familia Apidae, género Apis y especie Apis mellifera, que es la abeja, la abeja mielera. Entonces, dentro de las plantas, aquí tenemos entonces el maíz, el dominio eucariota, reino plantae o plantas o reino vegetal, filo Magniolófita, clase Liliopsida, orden Ciperales, familia Poaceae, género Sea, especie Sea maíz, que es el maíz normal. Y así usted puede clasificar todos los seres vivos como según las características de cada uno de ellos. Entonces el hombre, el humano, si nosotros clasificamos el humano, el dominio eucariota, reino animal, división filo, somos cordados, clase también somos mamíferos, aquí el orden cambia, aquí el orden cambia, y la familia homínidos, mira que nosotros compartimos la misma familia, homínidos, la misma familia con los monos, los chimpancés, es la misma familia, homínidos, o sea que nosotros tenemos un ancestro común aquí. El género Homo, la especie sapiens. Homo sapiens entonces viene siendo el nombre científico del ser humano. Bien, ¿preguntas? No hay preguntas. Vamos a salir de la clase. No, pensé que se me había ido la señal. Bien, entonces vamos al taller número 8. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a confeccionar un mapa conceptual sobre las categorías que sí los científicos utilizan para comparar a diferentes especies. Son las categorías taxonómicas que he explicado en la clase, en toda la hora. Estamos hablando de... Hay que incluirle, por favor, el dominio. Reino, filo, ahí, por eso digan filum, división, eh, rama, viene siendo la misma cosa. Clase, orden, familia, género y especie. Mira, aquí tenemos el tiburón, o no, aquí este no es el tiburón, el delfín, perdón. El delfín pertenece al reino animal, filo cordado, mamífero, son cetáceos, delfinidaes, género Turcios, y al final van a tener la especie Turcios truncatus. Entonces, para tener la especie que conocemos hoy como delfín. Bien, entonces, damos por terminada la clase.